la noble familia de los leopardos de la nieve, poseedores de habilidades de congelación, los Nestian. Tenían entre ellos a Lena Nestian, la hija mayor del clan, con habilidades excepcionales, quien debido a su inmenso poder y talento era vista como una heredera perfecta y futura líder de la familia, y eso habría continuado así, de no haberse enamorado del heredero de los Asterian, de Casus Asterian, de la familia Asterian que había sido enemiga de los Nestian durante miles de años, y elegir el amor desafiando la posición de su familia, tuvo consecuencias devastadoras, porque Helena perdió la vida al dar a luz a su hija, viendo nosotros a este hombre quien al parecer está enojado, llegando a esta mujer cargando un bebé, misma que le pide disculpas al Señor, porque la bebé, mencionando que la niña que nació con dificultad no manifestó ninguna habilidad, y era considerada una mestiza. Pero aquí pasamos 7 años después, donde alguien pregunta si ya tiene 7 años, y el líder de los Nestian dice que lo normal es que su habilidad se manifieste dentro del primer año de vida, y si no lo ha hecho hasta ahora probablemente nunca lo hará, y este dijo que no sirve de nada. Esto mientras vemos a la pequeña, la misma que intenta levantar su mano mientras está muy sorprendida, pero el patriarca se ve muy enojado, mientras mencionan que el patriarca Chender Nestian encerró a su nieta quien era una vergüenza para la familia en el ático, y a pesar de los continuos abusos de Chender y la indiferencia de la familia la niña luchaba por mantenerse con vida, y a pesar de todo, Tiel soportaba las extremas condiciones, y con su pequeño cuerpo apenas lograba sobrevivir. Pero inmediatamente pasamos a otro lado, donde esta persona antes de arrojar eso, pregunta que cómo se atreve a robar un pan que dejó, viendo que mientras le gritan ladrona le lanzan esto que parece un pan. Este es el abuelo de la protagonista, misma que dice que lo siente, porque tenía mucha hambre. Pero aquí su abuelo le toma, mientras le grita que cómo se atreve a responderle así, este empieza a arrastrar a la protagonista, la misma que llama a su abuelo. Pero este ya ha abierto una puerta, y sigue arrastrando de manera brusca a la pequeña, dirigiéndose a lo que debería ser un balcón, y mientras el patriarca se encuentra ahí, le dice a Tiel que le hace un favor alejándole de ellos y aún no se da cuenta, y mientras la estrella, le dice que debe sentir vergüenza. Viendo nosotros como él cierra la puerta rápidamente, y aquí la protagonista le grita a su abuelo, este empieza a llorar y grita que por favor le abra, y también dice saber que lo hizo mal, y mientras ella grita por favor, vemos que se ha abierto otra puerta. Aquí entra Cornelia quien se ha convertido en la actual heredera de la familia Nestian. Y esta le pregunta si estaba ahí, o pregunta si de verdad para hacer eso, pero la protagonista también llama a su tía, pero Cornelia le grita y le pregunta que quién dijo que ella era su tía, o le pregunta que cómo se atreve. Viendo nosotros cuán atemorizada queda la pequeña protagonista, diciendo Cornelia que ese día iba a salir a buscar un vestido para Loven, y esta le pregunta si lo recuerda, porque está tan emocionada que ha estado esperando desde hace un rato, y pregunta si ha estado esperando por culpa de esa mestiza, pero Chender dice que basta, porque ahora irán a buscar a Loven. Viendo nosotros que tocan la puerta nuevamente, y aquí entra esta niña llamando a su abuelo, el mismo que llama a Loven y le dice que justo ahora iba a salir, haciendo esto reír a la pequeña, quien dice que como el abuelo no fue Loven ha ido a buscarlo personalmente, y mientras Chender le carga dice que está bien, y deben irse, diciendo la pequeña Loven que está emocionada. Y esto mientras la triste protagonista se ha quedado observando en silencio. Pero esta vuelve a llamar su tía, no, a Cornelia, y le pide que por favor, esta pide que le ayude, porque ahí hace mucho frío. Pero Cornelia pregunta, que como que un leopardo de las nieves sintiendo frío, porque es algo muy absurdo, y esta misma suspira y pregunta si será porque tiene sangre de pantera negra, y mientras estrella la puerta marchándose, le dice que esa niña es tan atrevida que se parece tanto a su hermana molestándole así, y la protagonista le gritaba a Cornelia, pero esta quedó sola y quedó en silencio. Ella se recostaba en el suelo, y pensaba que tiene frío, recordando cuando su abuelo le dijo que no sabía para qué servía, o cuando su tía dijo que mató a su hermana y nació como una mestiza, y todos preguntaban que por qué nació alguien así, viendo nosotros también a la pequeña estúpida Loven, quien dijo que en ningún lugar alguien como ella sería amada. Y ante esto, la protagonista piensa que si tuviera a su madre, esta se pregunta si habría cambiado algo, o se pregunta si habrá algún lugar en donde pertenece, y esta piensa que escucha pisadas. Esto mientras vemos a Chender y Loven, pero Tiel piensa en un abrazo o en el amor de la familia,
porque son cosas que siempre quiso al menos una vez en su vida, y aunque fuera solo una vez, habría querido saber cómo se siente ser amada. Pero de repente la protagonista se ve muy sorprendida, y ésta se pregunta que qué sucede, porque ella estaba. Esta se pregunta si estaba ahí en el ático, o se pregunta si no estaba en el balcón. Esta misma suspira y dice que duele, y se pregunta si acaba de hacerse una herida, pensando que duele, así que no debe ser un sueño. Esta misma toma un pequeño espejo, y mientras se observa piensa que tiene una herida en su frente, y es la herida que se hizo cuando Loven le empujó por las escaleras, y la herida parece que se la hizo hace poco, pero en realidad se la hizo hace un mes, y ésta se pregunta si acaso regresó el pasado, o se pregunta que cómo, y en ese momento algo en sus manos se empieza a brillar. Esta misma se ve muy sorprendida mientras el pequeño brillo se desvanece, y ésta se pregunta si será que vio mal, porque algo brilló en su mano, pero ésta gira su cabeza y piensa que no, y no es momento de mirar su mano, porque si realmente ha vuelto al pasado, ésta piensa que tiene que escapar de ahí, porque si se queda ahí morirá de nuevo, ante ello poniendo un pero, porque si se va de ahí no tendrá a dónde ir, y si sale afuera terminará vagando y muriendo congelada, y si tan solo hubiera alguien que pudiera ayudarle. Pero esta misma se queda en silencio, diciendo que ojos dorados, mencionando a la familia de las panteras Asterian con ojos dorados, diciendo la protagonista que la familia de su papá, porque si va allí quizás le acepten. Pero en ese momento vemos esta ventana, y la protagonista se pregunta que qué es ese ruido, pensando que hay un ruido afuera. Escuchando ella que alguien dice que envíe eso a la habitación de invitados y que le diga lo que necesita para el banquete. Ante esto la protagonista suspira y se sorprende, pensando que recuerda lo que pasó esa vez, porque fue cuando Loven se convirtió en la candidata para ser la princesa heredera, y todas las chicas que tienen la edad del príncipe heredero se convierten en candidatas para ser princesas heredera, y por eso se envía a un subordinado directo del emperador para observar a los candidatos. Y por eso la familia Nestian ese día estaba ocupada, preparándose para recibir a los invitados. Y la protagonista piensa que es el momento perfecto, y todo el mundo está demasiado ocupado para darse cuenta que se escape, y eso significa que el abuelo y las criadas no se darán cuenta. Y mientras los invitados del palacio estén ahí puede escapar sin problemas. Esta se asoma a ver estos dos panes, y piensa que afortunadamente aún le queda algo de pan, y puede esconderlo en su ropa y comerlo por si le da hambre. Pero esta se sorprende, y esto porque una rata se va acercando. Aquí la protagonista le dice que no, y toma rápidamente los dos panes, diciendo que necesita ese pan esa vez, así que le pide que por favor se vaya. Esta empieza a alejarse de la rata, pero en ese momento vemos este pequeño brillo, siendo el resultado esta pequeña cosita que parece un gatito muy lindo, un poquito chistosa la reacción que hizo el ratón, mismo que empieza a correr pensando la protagonista que tiene frío, adentrándose ella dentro de esta manta, pensando que tendrá que estar así, y hasta que lleguen los invitados necesita conservar sus fuerzas para escapar. Y esta se pregunta si será verdad que su papá le odia como le ha dicho su abuelo, recordando, cuando Chender le dijo que si el jefe de la familia de los Asterian le ve intentará matarle, y debe darse cuenta que ellos le detestan, pensando la protagonista que puede que sea cierto, porque por su culpa su mamá murió, y ella nació mestiza y no es lo que esperaban. Pero si no es donde está su papá no hay ningún otro lugar a donde ir, y si les dice que se mantendrá toda la vida oculta, ésta se pregunta si la aceptarán, pensando que les dirá que comerá poquito, y que no se darán cuenta de que está ahí. Esto mientras ella sigue acurrucándose, porque dirá que puede sobrevivir con un trozo de pan cada 2 días. Pero aquí pasamos 2 días después, viendo nosotros que la pequeña protagonista empieza a salir, y esta piensa que bien porque todos están dormidos, y al parecer todos van a recibir a los invitados del palacio durante el día, así que no se despertarán tan fácilmente, y primero necesita ir a la oficina de su abuelo y tomar algo de valor, porque se lo dará al cochero para que le lleve donde vive la familia Asterian. Esta abre una puerta y entra sigilosamente, pensando que al parecer estaba abierto, porque cuando Loven está, él siempre deja la puerta abierta. Esta misma abre una gaveta y piensa que son monedas, y se pregunta si alcanzará para que el cochero le lleve, pero esta se sorprende mientras mira algo, y mientras se queda viendo le dice que eso es. Ella toma esto que parece un collar, y mientras lo abre, se pregunta si es su mamá, pensando
que era el rostro de su mamá lo que su abuelo miraba en su reloj a menudo. Y aquí la protagonista se ve un poquito sentimental, y mientras ha vuelto a tapar el reloj, piensa que también lo tomará, porque ya que no volverá quiere tener al menos un recuerdo de su mamá. Y esta piensa que por suerte al parecer nadie se ha despertado aún, y ahora tiene que apresurarse a salir. Pero en ese momento alguien llama a la señorita Loven, esto sorprende a la protagonista, y vemos esta mujer que llama a la señorita, y dice saber que no puede estar ahí por esas horas. Esta es la niñera de Loven, Jaira, misma que se ha quedado sorprendida, pero aquí la protagonista hace un pequeño sonido de sorpresidad, y Jaira le llama a ella, pero ésta le grita, y le pregunta que qué cree que está haciendo ahí, porque debe volver ya a su habitación. Aquí la protagonista empieza a correr, y piensa que eso es malo, pero Jaira le grita que vaya ahora, y también grita que es rápida para ser tan pequeña. Pero mientras la protagonista corre, se pregunta que dónde debería ir ahora, porque se van a dar cuenta, viendo nosotros que en ese momento llega una persona que grita que está por ahí, y deben atraparla. Pero la protagonista suspira porque ya se dieron cuenta, pero ésta sigue corriendo sin detenerse. Pasando a nosotros un poquito más adelante, donde estas personas se ven sofocadas, y preguntan que qué sucede, y alguien dice que es habitaciones en donde están los invitados del palacio que se están quedando, y si hacen un escándalo ahora será un gran problema, y este tipo dice que primero debe informar al jefe de la familia sobre eso, y el otro dice que sí. Pasando nosotros a este pasillo donde la protagonista sigue corriendo, esta va muy sofocada, y se pregunta que qué debe hacer, porque si sigue así le van a atrapar y necesita esconderse rápido, pero piensa que es su primera vez ahí, y no conoce ese lugar. Toca una puerta pensando que todas las puertas están cerradas, preguntándose que qué debe hacer. Esta piensa que está asustada, mientras vemos a una persona acercarse, y mientras la protagonista pide que alguien por favor, llega a alguien detrás de ella. Esta es tomada por su hombro, y aquí este chico quien le pregunta de una forma frívola que quién es ella, y que por qué quiere entrar a su habitación a esas horas.